Bueno, empecemos. Vamos a elegir un ejercicio de acá. Este que dice Duplicate Encoder. Vamos a ver de qué se trata. Y dice, la meta de este ejercicio es convertirlo a una cadena, convertir una cadena en una nueva cadena donde cada carácter en la nueva cadena es un paréntesis de abrir. Si este carácter aparece solo una vez en el original, o carácter de cerrar si ese carácter aparece más de una vez en la cadena original. Ignorar la mayúsculas y minúsculas cuando determinamos si un carácter es un duplicado. Ok, D y N dice paréntesis abrir, 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 porque son todas distintas. Recede dice abrir, cerrar, abrir por la R que tiene una sola, por la E que se repite, es cerrar. Ok, vamos a hacerlo. Bueno, y entonces, acá me dice, vamos a verlo. Sí, acá dice, ok, entonces tenemos que, success, por ejemplo, la S es un paréntesis de cerrar. Ok, perfecto, entonces este es un ejemplo bastante sencillo, tal vez exageradamente sencillo, pero tal vez valga la pena para inventarnos algunos distintos estilos con los cuales podríamos resolverlo. Entonces, veamos. Tenemos que tomar cada uno de los caracteres. Vamos a hacer la cosa más natural posible al principio. Tenemos una cadena que se llama word de entrada y tenemos que tomar word y tomar cada uno de los caracteres, por ejemplo, R, C, and word. Ok. Bien. ¿Y cómo sabemos si la letra está repetida? Bueno, en realidad tendremos que conocerlo de antemano o... esa es la parte interesante. Contar si hay repetidos de esta letra antes de devolver el resultado, ¿no? Bueno, entonces, sí. La más sencilla sería recorrer cada letra, tal vez crear un mapita de esa letra, de cada letra, y marcar si está repetida o no, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces una manera muy sencilla sería tenemos un array donde en ese array tenemos el carácter que va a representar a la letra. La letra es claro, vamos a pasar la primera vez que vemos la letra, el carácter debe ser abrir, y la segunda vez que lo vemos, cerrar. Así de fácil. Ok, entonces tenemos llamémosle rep y vamos a utilizar 256 elementos, la capacidad de representación de un car para no errarle, y para cada carácter acá en la primera pasada vamos a hacer que primero vamos a hacer que rep tenga todos elementos 0, así. Y aquí por cada pasada vamos a tener que usar unsigned car porque lo queremos de 0 a 255 y no negativo. Vamos a ver si esto se banca la conversión automáticamente o si tenemos que hacerlo. Unsigned car C, y entonces tenemos que, bueno, la sencilla sería si en red tratando de pensar cómo hacerlo. Ajá.
si rep de el carácter es igual a 0, entonces hacer que rep del carácter, esto sería vamos a hacer la más pavota primero, ¿no? Que sea un abrir, ahí está. Y si rep de C es abrir, que en realidad sería la única alternativa, ¿no? Claro, es la única alternativa, entonces vamos a hacer rep C que sea igual a cerrar paréntesis, ahí está. Y bien, podemos pasar la letra al lower, sí, podemos pasar la letra al lower. Sería una alternativa. Podríamos trabajar con todas las letras en lower. Ok, veamos. Bueno, y luego vamos a llamar mejor índice. Ahí vamos. De paso tenemos un entero que es un poco más rápido. Y una vez que tenemos esto, todo lo que tenemos que hacer es transportar una de la cadena original a través de los índices a la cadena final, que podríamos hacerlo, por ejemplo, con una acumulación, ¿sí? Por ejemplo, claro. Entonces podríamos hacer return accumulate está en numeric. Podemos hacer accumulate desde el word begin hasta word end, y acá vamos a recibir, no me acuerdo bien cómo es el orden de los parámetros, pero el compilador me va a chillar si no, si le pongo los tipos de datos correctos. Entonces, primero va el inicio, string sin nada, y luego en esta lambda vamos a poner que reciba un carácter, que es el carácter, llamémosle C, y lo acumulado, y lo que va a hacer es sumar al acumulado un carácter que sería el carácter en repetidos sub lower de C. Bueno, veamos a ver si esto funciona así. Abrimos test acá y qué me dice. Bien, empezamos con que lower no es lower, sino que es to lower. To lower, bien. Luego tenemos que rep, que es este array de acá, lo necesitamos en la lambda, así que vamos a tomarlo ahí, el array. Luego que dice binary operations, sí, que están al revés los parámetros en definitiva. Sí, seguramente están al revés los parámetros. Ahí vamos. Y test. Ahora. Ajá, bien.
Ahora dice que el resultado está incorrecto, pero bueno, empezamos a ver alguna cosa. Y actual dice nada que se pueda ver. Entonces lo que pasó acá es que falta inicializar este array. No está bien inicializado. String ya tenemos, así que deberíamos poder hacer stud memset rep 0 y side of rep. Eso está. Memset no, entonces esta está en studlib. Sí, studlib. Si no lo buscamos ahora. No está bueno. Stud memset está en cstring. Bueno, cstring, ok. Bien, todavía no tenemos nada bueno. Entonces me está diciendo idx, sí, idx 0, entonces convertimos en 0 y si no lo convertimos en abrir paréntesis y si no lo convertimos en cerrar paréntesis. Ajá. Y después decimos, devolvemos el acumulado de esto es un string. Debería darme, A ver, ¿por qué no está dando? Dice, toLower. IDX. Red. Pero qué vivo, Esto no es 0, es IDX. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Ahora ya tenemos todos los tests listos. Y quiere decir que está devolviendo correcto. Din, receipt, success, converter. Esto otro, y esto otro, y esto otro. Así que hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esta solución? Esta solución está lejos de ser una solución interesante de la que uno pueda, digamos, enorgullecerse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, antes que nada, se las explico para el que no la casa. Es bastante sencillo. O sea, lo que decidí es armar un array que tiene 256 posiciones, o sea, una posición para cada posible carácter que llegue. Inicializo ese array a 0, que en realidad yo tengo entendido que es lo mismo hacerlo así. Vamos a probarlo. Sí, inicializado en C++ nuevo, uno puede decir que el array sea explícitamente inicializado a lo que sea lo que equivalga al constructor por defecto. Y en este caso va a poner los caracteres a 0. Y eso está bien. Entonces después tomamos los caracteres que aparecen en Word. Los pasamos a minúscula para asegurarnos que va a encontrar las mayúsculas y las minúsculas en el mismo lugar. Y como la primera vez que visita la posición del carácter dentro del array lo encuentra un 0, ponemos un abrir paréntesis. Entonces para la primera letra, por ejemplo en D, la D, va a encontrar un 0 y va a poner un abrir paréntesis. Luego, para la segunda letra va a encontrar también un 0 y en la tercera letra también un 0. Entonces va a armar una especie de paleta. Imaginemos que es una paleta de colores, acá en rep, en este arreglo, que decide a qué color corresponde cada una de las letras. Entonces una vez que tenemos la paleta calculada, todo lo que tenemos que hacer es tomar cada letra y transportarla al color deseado. Entonces por eso es muy sencillo lo que hago acá al final, que es acumular desde una string vacía y cada vez que me van pasando uno de los caracteres, tomar el carácter C y agregarle al valor que tenía el valor del color de la letra pasada a minúscula del carácter en cuestión. Entonces ahí recibo D y lo transformo en paréntesis de abrir, y lo mismo, N y lo mismo.
En el caso de receive, al principio pasa por la R y dice, bueno, no hay ninguno. Después pasa por la primera vez que pasa por la E y dice también, bueno, no hay ninguno, entonces pone un paréntesis de abrir. Ahora, las siguientes veces que... bueno, este código tiene un error. Bueno, no tiene exactamente un error, porque toda vez que no hay un 0, le pone un paréntesis de cerrar. No, está bien, perfecto. Bueno, entonces esto es lo que está haciendo por cada uno y yendo ahí. Ahora, veamos qué podríamos hacer para evitar la pregunta. O sea, vamos a tratar... hay varias cosas para mejorar en este código. Empecemos por la primera parte. Este código, como lo ven, tiene como dos partes. Es un poco como el ejercicio requiere de estas dos partes. Sí, definitivamente requiere estas dos partes porque primero tenemos que decidir si se repiten o no las letras y después usar las letras. Bueno, entonces tomemos la primera parte y vamos a mejorarla un poco. Lo que podemos mejorar, por ejemplo, una de las cosas que podríamos mejorar acá es que en realidad no queremos que haya branches, o sea, eliminar el if. El if adentro de un for generalmente nos genera problemas, nos genera dificultades para optimizar el código. El compilador de C++ se la va a ver muy difícil, no solamente el compilador, sino en runtime. El procesador, por la manera en que maneja las instrucciones, se las va a ver difícil en predecir para dónde va a ser el branch y vamos a evitar esa complejidad. Entonces, ¿cómo podemos evitar un branch? O sea, un branch es un if, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá un if muy sencillito que dice, si encontramos un 0 en la posición esta de nuestra paleta, así la estoy llamando, entonces poner un abrir paréntesis. Si encontramos un abrir paréntesis, poner un cerrar paréntesis. ¿Cómo podemos cambiar esa expresión para que no haya que hacer un if? A ver, pensemos un poco. Bueno, a ver, veamos. Podríamos tener dos valores de salida. Claro, llamémosle colores. Colors. Que sean abrir y cerrar. Ahí está. Esos son nuestros colores. Abrir y cerrar. Y tienen los índices 0 y 1. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar, sin una pregunta, este valor que va a ser originalmente 0 o un número mucho mayor que 0, o va a ser paréntesis de cerrar? Ajá. Y tenemos que transformar el 0 en un 1, el paréntesis de abrir en un el 0 en un 0. Perdón. El 0 tiene que devolver un 0. El paréntesis de abrir tiene que devolver un 1. Y el paréntesis de cerrar puede devolver un 1 también. Entonces, lo que podríamos hacer es tomar el valor y dividirlo por el menor y me va a dar 1. Claro, ahí está. Suponemos que el menor es este y vamos a tomar la división. Ok, entonces lo que vamos a hacer es rep de i de x sea igual a al colors de rep de i de x dividido paréntesis de abrir, que creo que es el primero. Ok, ahí eliminamos el if. Ahí está, vamos a ver si funciona todavía. Esto debería funcionar, sí, está funcionando perfecto. Ok, entonces ahí lo que hicimos fue eliminar el
el if. Ahora, no me gusta tener una división acá. No me gusta tener una división porque me está llevando una operación bastante complicada, que es llamar a imul, que es una operación costosa de procesamiento. Entonces, en lugar de llamar a imul, vamos a hacer otra cosa. Si el valor no es 0, el abrir paréntesis debe estar en un rango bastante alto. Y entonces, ¿cómo podemos reducirlo a cualquier cosa que tenga un bit? Sin dividir, sin multiplicar. Bueno, para pensarlo, Para pensarlo. Mientras lo pienso, vamos a dejar el imul acá y vamos a volver al accumulate. Accumulate se está llevando muchísimo de esta función porque accumulate en este caso está usando string y está haciendo un append a la string acá por cada vez. Eso no está bueno. De hecho está creando por cada pasada está creando dos strings. Está creando una string acá y la está copiando para devolverla. Eso está muy malo. Además está creando strings constantemente y alocando el espacio nuevamente todas las veces. Eso está muy muy feo. La primera mejora que podríamos hacer a este código es tomar una string e ir agregándole al final. Entonces, en lugar de accumulate, podríamos hacerlo un for each en lugar de un accumulate. En este caso, el for each, en lugar de llamar a standard library, podríamos ponerlo como un for range acá y tendríamos string result y acá for, y acá de nuevo le daríamos unsigned card, sí, dentro de word es lo mismo, y en result le diríamos result push back de rep de stud to lower de C. Ajá. Y al final deberíamos hacer return de result. Esto debería funcionar todavía y es un poquito mejor que llamar a accumulate por el hecho de que no estoy creando nuevas strings a cada pasada. Bien. ¿Cómo podemos evitar llamar dos veces a toLower? ¿Cómo podemos evitar llamar dos veces a toLower? Si es una letra, entonces toLower y toUpper son distintos. Pero eso no me va a mejorar. Ok. Bueno, creo que estamos bien. Este particular ejercicio no tiene mucho más para ver. A ver, ¿qué podemos hacer de raro acá? Bueno, en realidad una cosa que se me ocurre, que en realidad no es una gran cosa, pero podríamos probarla para que ustedes lo vean ejercitado. En realidad, en lugar de hacer pushback cada vez, nosotros podríamos preparar este loop para que funcione con otras cosas. Entonces podríamos abstraer la idea de agregar al final de una determinada colección. Una string es una colección, entonces podríamos usar una abstracción para eso, una abstracción que es el back inserter. Entonces podríamos hacer stud auto jungle out igual a stud back inserter sobre result. Entonces el código en realidad es totalmente equivalente especialmente porque
porque porque back inserter lo que va a hacer es buscar pushback, así que en definitiva es exactamente equivalente el código, pero es un poco distinto de leerlo, y quería que sobre todo los que puedan ver esto y no estar muy familiarizados con iteradores de salida, puedan ver cómo uno puede abstraer esta idea de poner al final de una colección, en lugar de llamar a la función pushback, en este caso, de poner al final de la colección, lo que hago es utilizar un iterador de salida y decirle al iterador de salida, toma un carácter, toma un carácter, toma un carácter, y el iterador de salida en este caso sabe qué hacer con este carácter. Este back inserter, porque yo elegí ese tipo de iterador de salida, lo que va a hacer es llamar a la función pushback de lo que sea que es la colección que le puse. Entonces, de la misma manera que antes estábamos llamando a pushback directamente en result.pushback, ahora lo que estamos haciendo es usar un back inserter. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y bueno, lo interesante es que nuestro for no está en este momento preocupándose por cuál es la estrategia que se está usando para agregar al resultado. Entonces, en definitiva, bueno, nos quedamos con esta solución que está bastante bien. Dice duplicate encoder y abre paréntesis para las letras que no se repiten, cierra paréntesis para las que se repiten y obtiene el resultado así. Vamos a hacer el attempt y esto debería funcionar. Fantástico, pasamos y obtuvimos algunos puntos. Espero que les haya gustado y que tengan algún interés. Podemos ver otros ejercicios y otros elementos que nos permitan desarrollar las características de C++ y un poco cómo una persona piensa cuando resuelve problemas en C++. Gracias.